Buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé por dónde empezar hoy. La verdad ni sé. Solo sé que es muy bueno cuando no estamos metidos en el zapato del otro. Yo no sé por qué cada día nos dificulta entender la situación de la humanidad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hemos criticado de nosotros, criticamos de la palabra, criticamos del vecino, criticamos del amigo, criticamos de todos. Es como si nos hubieran preparado para criticar. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no conocemos la vida de la persona. Y entonces cuando no conocemos nada de esa persona, nos imaginamos cosas y las aseguramos que así es. Como lo estamos imaginando, le ponemos la firma. Es desagradable. Esto es muy desagradable. Yo he escuchado prédicas donde han criticado, o lo han criticado, no, se han preguntado, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con este hombre de Dios? ¿Por qué encerró esas concubinas y nunca más ellas volvieron a ver el sol? Pero como se preguntan y no tienen respuesta, entonces los unos lo siguen criticando o lo dejan hasta ahí. Bueno, así ya lo dejamos. Así como David que criticó y no sé qué, ¿verdad? ¿Dónde está esa parte de la palabra? Está aquí en 2 de Samuel 19, 3. Dice, y luego que llegó David a su casa, en Jerusalén tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Claro, y si lo leemos así nos parece una crueldad de David, ¿verdad? Decimos, pero ¿qué culpa tenían las mujeres? Porque claro, es que nosotros como como lo vemos aquí y como nos lo enseñan las prédicas, lo vemos así, lo vemos mal. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió cuando Absalón le dio toque de estado a su padre. Cuando Absalón se lo pasó 2 años en la puerta del palacio, esperando a todo el que llegaba. Y lo esperaba para que no se arrimaran a su padre, sino que él los atendía y los besaba, mis amados. Es que, las traiciones de nuestros hijos, de los hijos antepasados, de nosotros con nuestros padres, esto ha ido de generación en generación. Es muy fácil decir, es que David fue culpable de lo que estaba sucediendo con sus hijos y le decimos, mire que él mismo se echa la maldición encima. No, mis amados, yo te pregunto hoy una cosa, ¿qué maldición te echaron encima para que tus hijos te ignoren por darle un nombre a cualquiera de tantas cosas? ¿Qué maldición? A las personas que quizás fueron buenos hijos, que hasta ahora siguen siendo buenos hijos y le han sucedido tantas cosas con sus hijos. ¿Qué hicieron de mal? Pero ¿sabe por qué? Porque es que somos muy buenos para criticar.
Y cuando estamos en nuestros propios zapatos y eso nos está pasando, no lo tragamos y bregamos a ocultar lo que nuestros hijos hacen de nosotros, con tal de que otros no se enteren. Pero yo veo aquí una palabra donde el Señor siempre quiso que supiéramos la vida de cada persona para que la aplicáramos como ejemplo en nuestras vidas. Pero ¿cómo la aplicamos en nuestras vidas? Escuchando, escudriñando y entendiendo lo que por una razón u otra, al traducir esta palabra en español, el escritor nos ocultó demasiadas cosas. Entonces, claro, yo les voy a decir una cosa. A David le dan toque de estado, su propio hijo. Son 2 años que se queda en la puerta recibiendo todos a los que se iban a presentar donde David para los consejos. Ahora me vas a decir, pero ¿cómo es posible? Y entonces David nunca se enteró que tenía la gente ahí, porque es que así somos para criticar. ¿Cómo así que en 2 años y David nunca se enteró? Es que David fue un hombre muy ocupado. David no tuvo el tiempo que tuvo sus hijos. Recordemos que David, sus hijos todos nacieron en palacio. Por eso ellos no apreciaron, no valoraron lo de sus padres, lo de su padre. Su padre estuvo más tiempo huyendo y en las guerras que en el palacio. Y cuando le dan este toque de estado, cuando este joven, Absalón, le da este toque de estado a su padre, él viene aconsejado por el consejero de David. A David le traicionaron por todos los lados. A David le traicionó en el que él tenía confianza. ¿Y por qué te los estoy diciendo? Porque a veces nosotros pensamos que podemos encontrar a alguien a quien sí le podemos confiar. Pero resulta que esa persona donde quien queremos nosotros que podemos confiar, esa es la misma persona que la palabra que tú lanzaste te sirve para que con esa misma te entierren el puñal. Y eso pasó con David. Vemos a este hombre que el consejero de David aconseja a Absalón, su hijo. David tiene que huir de su propia casa. David se va del reinado. Ya estando en Jerusalén, David tiene que huir de ahí. Porque es su hijo es su mismo hijo el que le va a matar y el que va a coger el reinado. Y David se va con sus criados. Y dice que cuando él está huyendo de miedo o de la persecución, no digamos de miedo porque David fue una persona muy valiente. Esa palabra de miedo estuvo muy mal expresada, no era miedo, sino de huir. Él estaba huyendo de su hijo, no por miedo, sino porque él amaba demasiado a su hijo. Porque el mismo consejero le dice a David, el mismo consejero le dice a Absalón que no hay un hombre más valiente que David y que para matar a David tienen que planificar muy bien cómo matarlo, porque este consejero de David sabía que cómo era de buen soldado, de guerrero David. Pero este le da con todo. El consejero le da con todo. Y le dice cómo irás, le dice, ve y acuéstate con las mujeres, con las concubinas de tu padre. Nosotros recordemos que hay una mujer, la mujer que le dio Saúl de regalo por haber matado a Goliat. Esta mujer amaba a David, pero nunca se fue con él cuando él huyó por primera vez de la persecución que le tenían Saúl a David. Ella no se fue con él, pero nunca sanó sus heridas, porque cuando él regresa, ella está muy, muy enojada.
Y ella, como él no la reclamó, porque él se enteró, él sabía de que esta mujer, su primera esposa, se acostaba con otro soldado. Eso no está aquí. Aquí en estas escrituras no está, pero en los estudios verdaderos, en los originales está. Y cuando ella viene, ella pasando el tiempo, ella viene al palacio y se presenta como su esposa. Mas David la deja ir. Cuando David huye, cuando él está huyendo de su hijo es aconsejado por el consejero de David, y él viene, y la palabra aquí nos hace ver como si Absalón hubiera venido a violar a estas mujeres, pero no las violó. Las 9 concubinas que él tenía, más la primera esposa que le regalaron en su juventud, se acostaron con él. No las obligó, porque ellas pensaban que quedando él como rey, ellas podían pasar a ser concubinas de él, o sea que no las obligó. Tampoco es que yo esté diciendo que Absalón lo hizo bien, no. Pero tampoco podemos decir que Absalón las violó, no las violó. Ellas por miedo, porque ya no creían que el rey David volviera, porque la cuestión era que a él lo iban a matar. Entonces vemos nosotros que ellas solitas empiezan a acostarse con él para que cuando él sea rey, ellas puedan tener acceso al palacio. Es ahí cuando vemos también, antes de que se me olvide, en esta misma historia vemos cómo este niño Mefibosé, dice la palabra que ella lo dejó caer, que la criada lo dejó caer, que es el que David trae después a su casa, que viene inválido, ¿verdad? Ella no lo dejó caer. Eso es otro cuento muy rebuscado. Estando él de muy pequeña edad, de 5 años, algo así más o menos, es que tienen que huir del palacio. Porque cuando ellos huyen de ese palacio, donde estaba, cuando mataron es que esto es impresionante. Cuando mataron a Saúl y mataron a su hijo, ya voy. Cuando mataron a Saúl y mataron a su hijo, todo el ejército que fueron los que mataron, el ejército que fueron a matar a Saúl, se fueron a la casa de Saúl. Acabar con todos los que habían allá. Ahí fue donde ella le tocó salir huyendo con el hijo de Jonathan. Y he escuchado predicaciones donde dice, ¿dónde estaba la mamá de Jonathan? ¿Por qué no aparece? Porque la mamá de Jonathan murió dando a luz a Mefibosé. Ella va a llamar, lo siente en un lugar y sale a llamar a la mujer de Saúl. Y mientras ella va a buscarla, todos los caballos que venían y los carros, porque andaban también en carros y caballos, le pasaron por encima de las piernas al niño. Entonces el día que entran todos estos, entra que entra Absalón al palacio, Mefibosé no se pudo ir porque no hubo quien lo llevara. Ya él estaba mayor, porque ya él comía con el rey. Bueno, total que estas mujeres se acostaron con él porque ya pensaban que él ya no volvería. Entonces, ¿qué vemos aquí? No vemos que las mujeres las hubieran violado. El acomodarnos
a nuestra comodidad, se lo hizo muy fácil a ellas. Pero como eso no está escrito aquí, el que se lleva la peor parte es David. Y lo catalogan como que era injusto. ¿Cómo es posible que cogió a estas mujeres y las encerró? ¿Qué malo fue? No, me parece un hombre tan justo. Otro en el lugar, tú y yo, los hubiéramos mandado matar a todas, a los hubiéramos echado del palacio para que hubieran andado por el desierto como hubieran, como lo que eran, mujeres abandonadas. Pero él hizo algo de un caballero. En esas 9 mujeres estaba su primer mujer. Estas 10 concubinas que llaman aquí, porque siempre hemos visto que el pueblo de Israel, cuando le embarró una parte, dicen el pueblo de Israel hizo esto, el pueblo de Israel hizo esto, pues no fue todo el pueblo de Israel, una parte. Y así fue aquí. No fueron todas concubinas, eran 9 concubinas y una de su primera esposa. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de hoy en esto? Para nosotros es muy fácil venir a decir lo primero que vemos o lo primero que nos contaron cuando no hemos profundizado en lo que esa persona está sintiendo, en lo que esa persona le hicieron, en el daño que le han causado. Pero claro, es que no lo sabemos. Entonces nos agarramos de lo primero que vemos por encima o de la primera palabra que escuchamos por ahí, nos aferramos de esa. Y ahí es donde empezamos nosotros a juzgar a los demás. Porque no nos hemos metido siquiera en sus zapatos, no conocemos su vida. Nadie conoce. Cuando usted escucha las prédicas de este trocito de la palabra, usted dice, usted quisiera, yo soy una que yo me quisiera como meter allá y decirle, no, no es así, no hablen tan mal de él. Es verdad que él la embarró, es verdad que él metió la pata, es verdad que él le falló al Señor, pero inmediatamente el Señor le perdonó. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para estarle juzgando su vida? Aparte de que ni siquiera sabemos qué hay detrás de este texto de la palabra, este versículo que es desde el 3 hasta el 4, encierra demasiada información. Tiene demasiada información esta palabra. Lo que pasa es que el tiempo de nosotros es muy limitado. Pero la verdad, mis amados, la verdad, mis amadas, es que nosotros tenemos que aprender de esta palabra, de que así como estos juzgan en las enseñanzas, en las prédicas, en todo lo que David hizo con ellos, con estas mujeres, porque no lo conocen la historia. Pero imagínense ustedes caer nosotros en las manos de esos que enseñan esa palabra así. Si a este que se murió y guardó estas mujeres ahí, no las mató, no las mandó al desierto, ¿qué harían estas personas que enseñan esta palabra? Las hubieran matado, no las hubieran dejado que se hubieran muerto de su vejez, sino que las habrían matado, o las hubieran asado vivas, o les hubieran hecho quién sabe cuántas cosas. Pero es muy bueno criticar la vida del otro cuando no estamos metidos en sus zapatos. Es tremendo que de esto nosotros podamos aprender un poquito, de que para poder entender la vida del otro, la tenemos que saber primero y luego escuchar, aprender a escuchar, para que podamos luego dar esa palabra que no sea de condenación. Por esta parte han condenado mucho a David. Gracias al Padre, que ya el que está condenando ahorita a David ya no tiene ninguna autoridad, porque él ya está al lado del trono del Padre. Pues pienso yo que debe de estar allá, porque eso es lo que buscamos todos los que andamos tratando de andar en la obediencia del Padre. Aparte de que este hombre sabía dónde ir cuando cometía un error. Este no es como nosotros, que lo vemos todo muy natural y muy normal. Bueno, y llega con el montonazo de pecado encima y llegan alabando al Padre. Señor, y gracias porque nos amas, pero no llegan pidiendo perdón por lo que hicimos. Pero sabe que es que esos pecados ocultos el Señor nos los perdona.
Eso es lo que dice. Qué lástima, ¿verdad? Pero de esta palabra aprendemos un poquito que tenía verdaderamente misericordia David en su corazón. No las mató, ni tampoco las dejó morir de hambre. Las dejó encerraditas y nunca les faltó con comida. Nunca les faltó. Un verdadero rey en las manos de Dios es así. Dios les bendiga.